Estamos para estudiar la 12ª lección en nuestro estudio de Antiguo Testamento y estamos para ver hoy los profetas menores, o por lo menos comenzar a ver los profetas menores. Cuando estudiamos los profetas menores, no estamos estudiando profetas de menor importancia. No estamos estudiando profetas que no tenían mucho impacto, solamente que estamos estudiando profetas cuyos libros son más cortos, menos capítulos y así, ¿verdad? Al principio de la lección tenemos una lista de metas, de objetivos para la lección y al final vamos a dar especial atención al número 3, que queremos comprender el tema de la justicia en los profetas menores. Y vamos a ver algunas cosas interesantes allí. Mientras tanto, vamos a notar algo acerca de la fecha de los profetas que vamos a estudiar hoy. Noten que no están en el orden cronológico en la Biblia, más bien tienen un orden diferente. No sé por qué, pero vamos a notar que Amós y Oseas, que son dos de los profetas que vamos a estudiar hoy, son del siglo 8 antes de Cristo, pero el profeta Joel, que vamos a ver hoy también, no viene hasta después del exilio, después del tiempo de cautiverio en Babilonia. Entonces vamos a ver un poco acerca del ministerio de ellos y las profecías de ellos, comenzando con Oseas. Para mí Oseas es un profeta muy importante. Noten que él y Amós fueron profetas a Israel, el reino del norte. Entonces ellos estaban profetizando más o menos en el tiempo de Isaías. Estaban profetizando antes de que el reino del norte fuera llevado cautivo por Asiria. Oseas presenta un cuento, un dibujo muy interesante, porque como se dice en la página 178, que Dios le ordenó a Oseas que se casara con Gomer, una mujer fornicaria. Los comentaristas están divididos en cuanto a si ella realmente era una mujer ramera antes de que Oseas se casara con ella, o si ella se volvió infiel a Oseas después del matrimonio. Cualquiera que sea el caso, la infidelidad de ella para con su esposo Oseas es un dibujo, es un cuadro, una imagen, como dice aquí, de la infidelidad de Israel a Jehová. Y vamos a notar que en la Biblia tenemos como una metáfora, un ejemplo de la infidelidad de la relación de Israel con Dios. Tenemos el matrimonio, que el hombre y la mujer se casan y deben permanecer fieles durante toda la vida para tener un matrimonio fiel y un matrimonio sólido. Pero el adulterio muchas veces viene, ¿verdad?, cuando uno es infiel al otro. Y entonces vemos en la Biblia un adulterio espiritual, cuando el pueblo de Dios se aparta de él para buscar los ídolos. Y entonces el dibujo que tenemos, la imagen que tenemos de Oseas y Gomer es como un cuadro de esta infidelidad, de este adulterio espiritual. Porque Oseas se casa con ella y se pueden ver en los nombres de los 3 hijos que quizás el primer hijo es de Oseas y él, o por lo menos él así cree, pero los otros 2 que nacen, él les da nombres que indican que eran hijos de otros hombres. Así que la infidelidad se ve. Lo que es muy interesante en este libro es que ella es infiel.
ella sale, ella abandona la casa, abandona los hijos, abandona a su esposo y se va tras sus amores y no realmente no se sabe exactamente cuánto tiempo, pero ella está viviendo en desgracia cuando el Señor le dice a Oseas que vaya a comprarla en el mercado de los esclavos. Y él la va buscando, la encuentra, la compra, la trae otra vez a su hogar y la trae con promesas de restaurarla como su esposa, de tratarla bien, de proveer para ella como cualquier esposo a su esposa fiel. Y ese es un cuadro también del amor, de la paciencia, de la misericordia de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, la profecía de Oseas no es una profecía de palabras nada más, sino que es una profecía de vida. Es como estábamos diciendo de Ezequiel, que muchas de sus profecías, muchos de sus mensajes tenían un objeto, ¿verdad? O sea, que fueron como dramatizados. Entonces, aquí tenemos un drama muy grande, ¿verdad? Un drama que es de vida, pero da un cuento, un dibujo muy bonito de la misericordia y del amor y también de la fidelidad de nuestro Dios. En este libro también vemos las acusaciones de Dios contra Israel en un sentido más o menos semejante a lo que vimos en nuestro estudio de Jeremías, como que en una corte de ley se están haciendo demandas y acusaciones en contra de Israel. Se presentan estas cosas, ¿verdad? Como para que el pueblo pueda ver la justicia de los castigos que el Señor está trayendo sobre ellos. Y vamos a ver que también hay esperanza de restauración. No solamente el ejemplo que Oseas da para con su esposa, sino en las promesas que Dios da también para su pueblo. Y una cosa que yo quiero que ustedes vean conmigo es que en los profetas del Antiguo Testamento, casi siempre, yo creo que puedo decir que siempre, no solamente hay promesa de castigo, no solamente hay amenaza de castigo por los pecados que han cometido, pero siempre también se da esperanza. Hay esperanza de restauración, hay esperanza de misericordia de Dios. Y yo creo que esto nos da a nosotros un patrón, ¿verdad?, para nuestro ministerio. Que no solamente prediquemos fuertemente en contra del pecado, predicando las retribuciones y los castigos y cosas así, sino también prediquemos la misericordia de Dios, la esperanza de poder tener una relación con nuestro Señor. Y este es el mensaje de Oseas, es el mensaje también de otros. Cuando hablamos de esta metáfora del matrimonio, yo quiero que ustedes piensen también en Efesios capítulo 5, los versículos 22 al 33, donde el apóstol Pablo nos habla acerca del matrimonio, acerca del hombre y su esposa, y dice que esto es como un cuadro de la iglesia, ¿verdad? Que él está hablando de la iglesia, aunque está hablando también del matrimonio. Así que tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento vemos una metáfora muy interesante, y yo creo que es una metáfora que nos da mucho que pensar en cuanto a cómo debe ser nuestra relación con Dios y también cómo ha de ser nuestra relación dentro de nuestro matrimonio. Bueno, Oseas entonces es un profeta muy interesante, y yo quisiera realmente dar a su atención mención del capítulo 2, los versículos 6 y 7, donde el Señor dice a través de Oseas que va a poner un seto o una cerca de espinos a hacer alrededor de ella, para que no pueda encontrar a sus amores, para poder traerla nuevamente. Y otra vez es una forma en que el Señor nos está hablando a nosotros, que en la forma que Él nos puede cercar, ¿verdad? Nos puede controlar
para que no vayamos demasiado lejos y para que Él nos pueda traer nuevamente a su redil. Entonces vamos a notar brevemente el profeta Joel. Dice aquí Joel, el día del Señor, porque Joel, como decíamos ya, estaba profetizando después del exilio del reino de Judá al sur, en Babilonia, sus 70 años en Babilonia, ya han terminado, la gente ha vuelto a Judá, están construyendo, o quizás ya han construido los muros de la ciudad y están trabajando en la restauración del templo y todo eso, y en ese tiempo Joel está profetizando. Parece que el Señor estaba tratando todavía con su pueblo, ¿verdad? Porque Él dice aquí que Él viene a dar su testimonio después de una plaga de langostas, una plaga muy fuerte de langostas como jamás habían visto antes. Pero otra vez, ¿verdad? Las langostas vinieron destruyendo, pero como castigo de Dios por los pecados de Israel, ¿verdad? Que todavía hay maneras en que Israel está siendo infiel a Dios y el Señor está tratando de corregirles y de traerles nuevamente. Pero otra vez viene esperanza, ¿verdad? Siempre hay esperanza de restauración. Pero quizás en la profecía de Joel, quizás vemos lo que más importante para nosotros es un mensaje profético para el futuro. Que junto con el juicio, Dios prometió restauración. Primero restauración de la tierra, después restauración espiritual. Y entonces especialmente vemos el impacto de la profecía de Joel en el libro de los Hechos, capítulo 2, los versículos 14 al 21. Y recuerden que en Hechos capítulo 2 tenemos el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y Pedro, cuando se pone en pie para predicar, para anunciar al pueblo lo que el Señor está haciendo, lo que ha sucedido, Pedro dice, esto es lo que Joel dijo antes. Y entonces él cita la profecía de Joel acerca del derramamiento del Espíritu Santo sobre su pueblo y los sueños y las visiones del pueblo, ¿verdad? Que los viejos iban a tener sueños y los jóvenes van a tener visiones y todo eso, pero es algo que profetizó Joel en su libro. Y menciona aquí, Joel predijo un tiempo cuando el Espíritu Santo de Dios sería derramado sobre toda carne. Y en el día de Pentecostés, Pedro declaró que la profecía de Joel estaba siendo cumplida. No se cumplió totalmente en ese momento, sino que se sigue cumpliendo mientras nosotros en la iglesia estamos llevando el Evangelio, estamos predicando las buenas nuevas. Mientras estamos llevando a otras personas la posibilidad de la salvación, la posibilidad de ser llenos del Espíritu Santo. Así que, como dice aquí en el libro, en la página 181, su Espíritu se sigue derramando sobre toda carne a través del trabajo de la iglesia. Y fíjense, hermanos, ustedes y yo somos parte de este derramamiento, parte de ese cumplimiento de la profecía de Joel, que sigue siendo cumplida la profecía porque ustedes y yo estamos fielmente predicando la palabra y estamos haciendo nuestra parte de llevar el mensaje de Dios al pueblo que necesita la salvación. Y después vamos a ver también a Amós. Dice aquí un pastor de la justicia verdadera, y vamos a ver que Amós, un pastor de ovejas de Tecoa, que no tenía credenciales de profeta, y aún siendo profeta de Judá, viene a predicar en Israel.
Así que Israel, los del norte, lo ven como un extranjero quizás, ¿verdad? Y él viene a profetizar el juicio de Dios que el Señor va a traer sobre ellos por sus pecados. Otra vez el juicio, ¿verdad? Por la infidelidad del pueblo de Dios, sea en el reino del norte o el reino al sur. Y entonces dice aquí, el juicio de Dios había sido causado porque Israel se negó a actuar con justicia hacia los grupos más bajos de la sociedad. Amós predicó que la justicia era más que observar los rituales del templo. La justicia requiere un trato correcto hacia nuestros semejantes. Y ustedes leyendo el libro de Amós van a notar que él menciona a los huérfanos, menciona a las viudas, menciona a los pobres y la necesidad de ayudarles, de proveer para ellos, ¿verdad? Y una parte de la justicia de Dios es espiritual, pero una parte también es lo que podemos llamar social. Así que, como menciona aquí, que hay pueblos, hay iglesias, hay denominaciones que han predicado mucho la justicia social, han hecho mucho para ayudar a los huérfanos, a los pobres, a los extranjeros y cosas así. Pero nuestro mensaje, nuestro ministerio ha de tener un equilibrio entre la predicación del Evangelio, la aplicación espiritual del Evangelio y también la ayuda que damos económicamente o físicamente o médicamente a las personas necesitadas. Algo muy interesante acerca de la presentación de Amós, ya que él viene de Judá a Israel para predicar, él siendo entonces un extranjero, aunque es judío como ellos, pero de otro reino, ¿verdad? Entonces él tiene una astucia en su presentación, o por lo menos así han dicho algunos comentaristas. Ustedes van a ver en la página 183 una serie de círculos, ¿verdad? Pequeño, más grande. Y vamos a notar que hay 3 etapas de presentación que él hace. O sea, que él comienza predicando. Y noten que él predica primero en contra de Damasco, Filistea y Tiro, que son países o ciudades extranjeras. Están afuera, ¿verdad? No tienen nada que ver con este pueblo. Después, en un círculo más pequeño, él predica una serie de sermones en contra de Edom, Amón y Moab. Estos son países que son relacionados por sangre, ¿verdad? Quieren parentesco con los israelitas. Entonces, él se está acercando. Aunque Edom, Amón y Moab han luchado en contra de Israel y en contra de Judá, les han hecho cosas muy feas, entonces pronunciar juicio sobre ellos es una cosa que a los israelitas les cae muy bien. Y entonces, como han dicho algunos, uno puede imaginar, ¿verdad?, que ahí está Amós predicando. Y él comienza su predicación en contra de Damasco, en contra de Filistea, en contra de Tiro, que son enemigos de los israelitas. Y como la gente está diciendo, amén hermano, dígalo, ¿verdad? Y entonces él comienza a predicar en contra de Edom, Amón y Moab. Y todavía están diciendo, sí, hermano, está bien, pero predícalo, hermano, porque sí es cierto que ellos nos maltrataron. Dígalo, amén, ¿verdad? Entonces, él comienza a predicar en contra de Judá. Bueno, Judá es el otro reino y ha habido mala sangre entre los dos, ¿verdad? Entonces, todavía están diciendo, sí, amén, Amós, amén, siga predicando, está bien. Pero después, otra vez, de repente, él está predicando en contra de ellos, en contra de Israel. Y como ellos están diciendo, amén, gloria, sí, sigue predicando. Y de repente está predicando en contra de sus pecados, en contra de sus maldades, en contra de sus injusticias. Y entonces, a ver qué pasó con los amenes, ¿verdad?
Pero la cosa es que él ganó la atención de ellos a su mensaje, así trayendo su mensaje a poder predicar acerca de ellos. Entonces, él dirige, él entrega pues su mensaje al pueblo que lo necesita. En la página 185 quiero solamente hacer nota otra vez de la esperanza que siempre vemos en los profetas. Hay un cuadro ahí que dice el gran giro. Esto demuestra cómo es que el Señor cambia las cosas. En una columna hay versículos que hablan del juicio de Dios, pero en la otra columna hay versículos que hablan de la restauración de Dios. Entonces aquí está el castigo, pero aquí está la esperanza de restauración. Y otra vez, el mensaje de Dios no es solamente de castigo, no es solamente de condenación, sino es de restauración, es de esperanza, es de misericordia, es de amor, porque al fin y al cabo nuestro Dios tiene interés en salvarnos a nosotros y traernos a ser parte de su rebaño, ¿verdad? Y así nosotros debemos predicar y ministrar también. Les dije que íbamos a dar una mirada especial a la justicia, lo que vamos a ver en este momento, comenzando en la página 185 al pie de la página, donde se menciona Amós 5:24, que es uno de los versículos claves del libro de Amós, y dice este versículo: pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Qué versículo más fuerte, ¿verdad? El mensaje de Amós está lejos de ser un evangelio social, o sea, un evangelio que habla solamente de cuidar a los pobres y los extranjeros y los huérfanos y cosas así. Más bien dice: por el contrario, Amós muestra que la verdadera justicia está basada en el carácter de Dios. Es la primera cosa que queremos notar, que es el carácter de Dios lo que define la justicia que nosotros debemos practicar. Si hablamos de la santidad, es el carácter de Dios. Es que Dios nos dice a nosotros: sed santos porque yo soy santo. Entonces, la santidad se basa en el carácter santo de Dios. La justicia también se basa en el carácter de Dios. Y número 2, en el mismo párrafo, que la justicia delante de Dios debe resultar en un comportamiento correcto hacia nuestro prójimo. Que no solamente es que debemos ser santos porque la ley requiere esto y otro, no solamente que ofreciendo sacrificio podemos cumplir con la ley, sino que dentro de nuestro corazón, nuestras prácticas, la práctica de nuestra vida, el tratamiento, como dice aquí, de nuestro prójimo, lo que nace en nuestro corazón, lo que es interno, lo que es ético, llega a ser lo primordial, no las prácticas externas, sino lo interno que lleva a una verdadera justicia externa. Y cuando pensamos especialmente, por ejemplo, en Jeremías y en Ezequiel, ellos hablan del día que viene, ¿verdad? Cuando el Señor va a poner un corazón nuevo dentro de nosotros, va a escribir sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente. Están hablando de una justicia, de una santidad ética, ¿verdad? Moral, no solamente de ley, no solamente de requisitos, sino algo que el Señor pone dentro de nosotros. Así que la verdadera justicia que están hablando los profetas menores no es solamente una justicia que es cumplimiento a la letra de la ley, sino cumplimiento a la ley, sin duda, pero porque dentro de nuestro corazón ha nacido algo que quiere complacer a nuestro Dios. Y vamos a verlo en la lección siguiente, en el profeta Miqueas también.
Así que, como dice aquí, en Levítico, Dios dijo, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y entonces Job declaró también como parte de su defensa que algo de su trato acerca de sus semejantes. Los fariseos criticaron a Jesús por comer con pecadores, y Jesús cita Oseas 6:6 para defenderse. Santiago confrontó a los cristianos acerca de parcialidad para con los ricos. O sea que en la palabra de Dios, la justicia no es solamente algo que por la ley vamos a hacer porque tenemos que hacerlo, sino que algo que nace de nuestro corazón, que nos hace tratar bien a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, a los enfermos y otros, porque dentro de nuestro corazón hay un amor de Dios, hay algo dentro de nosotros que nos ayuda a practicar la justicia verdadera, que es la justicia que más que una práctica externa, sino una práctica que viene de la ética y la moralidad de nuestro corazón. Este es el mensaje de los profetas.